¿Cómo están mis amadas y amados seres Fénix? Estamos en otro video del canal, pues con unos invitados especiales, con Marianita y con Vladi, que nos van a explicar un poquito de lo que es la psicomagia. Yo en otros videos había explicado mi experiencia con la psicomagia, cómo me ha ayudado a mí, pero ahora estamos aquí con Vladi y Mariana para que nos puedan explicar, ya que ellos son maestros, ¿no? De un curso que también lo dan ellos, que es parte de los módulos del tarot, que tiene que ver mucho con el árbol genealógico que habíamos visto en el anterior video, y también esto que es la psicomagia, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Marianita? ¿Cómo estás, Vladi? Hola Ceci, gracias. Hola de nuevo a todos, a todas. Gracias por la invitación. Después de haber hecho la charlita del árbol psicomágico, pues estamos aquí con la información de lo que va a ser la psicomagia en concreto, ¿no? Y bueno, agradecerles a todos y para quienes primera vez que nos ven, mi nombre es Mariana Soledad Muñoz Justiniano, soy parte de Energía Femenina Bolivia, que es un centro que trabajamos algunos temas bien importantes, como en áreas, digamos, de formación, ¿no? Y también de terapias, como por ejemplo la escuela de Reiki, la escuela de Tarot, y la Carpa Roja Bolivia, que es el tema de menstruación consciente, y los círculos de mujeres. Es lo que más nos caracteriza y venimos como 6, 7 años haciendo este trabajo acá en la ciudad de La Paz, Bolivia. Entonces estamos felices de poder compartir cada cosita que aprendemos y también nosotros estamos dispuestos a compartirlos con las demás personas. Eh, bueno, maestros así no somos, así somos más tal vez facilitadores. Y tal vez las únicas maestrías que yo podría decir son la de reikista, ya sé. Soy maestra en Reiki, sí, porque así se llama ese título. Pero después en todo lo demás estamos sobre todo para compartir con mucho cariño y con mucha humildad, ¿no? Esta información que pues nos llega también de otras personas muy importantes en el mundo. Eso es. Muchas gracias. Vladicito. Bueno, muy contento, ¿no? Muchas gracias, Ceci, por volvernos a invitar. Ya hemos hablado del tarot, hemos hablado del árbol psicomágico, pues ahora vamos a hablar un poco de lo que es la psicomagia, que es súper interesante. Y bueno, mi nombre es Vladimir Mendieta. Llevo ya bastante tiempo con energía femenina Bolivia, y junto a Mariana, pues con estos cursos, tanto de tarot, árbol genealógico, con las terapias y por supuesto con esto que es una gran herramienta que es la psicomagia. Entonces, pues muy dispuesto para tus preguntas y espero que pues podamos aclarar todas las dudas que tiene toda tu audiencia, ¿no? Muchas gracias a ambos, siempre pues están orientándonos, ampliando la información que yo también doy en mis videos de una manera ya más profunda, para que la gente pueda entender, ¿no? El objetivo del canal es que la gente pueda entender cuáles son las terapias holísticas, qué tipos de terapia hay, en qué consiste cada terapia. Y pues me gusta a mí contar mi experiencia, pero me gusta más aún tener la información concreta de lo que es, ¿no? Más profundizada desde su visión, ¿no? Yo cuento desde mi experiencia y cómo a mí me ha hecho sentir, cómo a mí me ha ayudado, pero también es importante hablar y saber exactamente qué es, ¿no? Ujú, Y hablando de qué es la psicomagia? ujú. Psicomagia. Bueno, creo que tal vez le voy a dejar al Vladi que se explaye un poquito más ahí, pero me has hecho recuerdo de algo, Ceci, ¿no? Cuando decías, me gusta mucho hablar desde mi experiencia, ¿no? O sea, lo que he sentido cuando, por ejemplo, en este caso, cuando experimento el tema de psicomagia o cuando he pasado los cursos, ¿no? Y creo que es algo bien importante de rescatar, ¿no? Porque si bien nosotros estamos aquí, como les decía al principio, compartiendo información que nos ha llegado a nosotros, también es compartiendo información que nosotros también hemos sentido que ha sido importante para nuestra transformación y nuestra evolución personal, ¿no? Ujú. Entonces, creo que así como se ha originado la Carpa Roja y Energía Femenina Bolivia hace unos 6, 7 años, a partir, digamos, de un momento crítico que yo tenía,
es que encuentro una información tan importante y tan valiosa que me ha transformado en muchos niveles y que me ha parecido que podía también de pronto ayudar a otras personas. Quizás no a todas, pero por lo menos algunas sí que estaban tal vez en la misma frecuencia o resonando con la misma idea, ¿no? O con eso que necesitaban. Entonces, por ejemplo, la psicomagia también va a estar dentro de eso. Y creo que tanto el tarot como el árbol genealógico y la psicomagia en particular es una de las herramientas de la información que ha llegado a mi vida para ayudarme a transformar muchas cosas y cumplir de alguna manera algo que sentía bien latente dentro de lo que es este espacio de trabajo que yo tengo ahora, ¿no? Entonces, la psicomagia siento que a Vlad y a mí personalmente nos ha ayudado bastante, porque, bueno, nosotros éramos pareja, ¿no? Entonces, era como hace unos 15 años atrás que éramos un matrimonio, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que hemos dejado de serlo, pero hacer esa transición creo que ha sido importante para nosotros el haber conocido lo que es la psicomagia, ¿no? O sea, y siento que esta experiencia de haber evolucionado y transformado nuestra relación, ¿no? Es para mí maravilloso y creo que el hecho, digamos, de que él y yo podamos habernos quedado con lo que éramos, como siempre, buenos amigos y con todas las cosas buenas que hemos construido también durante la relación, pues luego podernos soltar, ¿no? Así con amor finalmente, o sea, no hay un proceso que sea obviamente llano, ¿no? O sea, también hay dolor, también hay crisis, todo eso, ¿no? Pero finalmente es una resolución que creo que se suelta, ¿no? Y que permite que tanto él pueda continuar su vida como yo pueda continuar mi vida. Y en el fondo, digamos, lo que queda es esto, ¿no? Este compartir algo para, especialmente para el tema tal vez de parejas, ¿no? Y de hombres y mujeres, y demostrar que, pues ahí está, ¿no? O sea, cuando podemos no sé si el término es exactamente sanar, pero cuando podemos transformar, ¿no? Estas relaciones, podemos tener, pues, algo maravilloso. Si tienes hijos, vas a poder ser amigos y vas a poder dar, digamos, una figura de padre y de madre a tus hijos, o si tienes proyectos en común, los vas a poder continuar y además con más fuerza, digamos, entregar esto, ¿no? Como que eh, las relaciones entre hombres y mujeres tienen que transformarse. Tiene que haber una sanación, porque hay mucho dolor dentro de lo femenino y de lo masculino, ¿no? O sea, estamos viendo en el anterior video hemos hablado un poco, ¿no? De los temas de violencia, de abusos y demás cosas que se van dando. Y yo creo que aportar esta mirada es muy importante, ¿no? Que se puede realmente mejorar estas relaciones entre hombres y mujeres y eso creo que es fundamental, ¿no? Y lo podemos hacer desde nuestro núcleo familiar y los actos psicomágicos nos ayudan mucho, ¿no? Nos ayuda mucho. Y ahora sí quisiera que Vladi pueda, digamos, eh, tal vez un poco decir en palabras lo más sencillas posibles para que las personas puedan comprender qué es un acto psicomágico y por qué de pronto, digamos, a una persona como a mí o como Vladi o como tú, Ceci, nos han ayudado a dar un paso más allá y salir tal vez del estancamiento o del dolor o de muchas otras cosas. Bueno, es una forma de conectarse con nuestro inconsciente, ¿no? Para poder entender lo que es un acto psicomágico, tendríamos que entender cómo habla el inconsciente. Entonces, una forma bien simple de entender esto son los sueños. Entonces, todos soñamos, ¿no? Y muchas veces soñamos sobre un tema que nos ha llegado en el día o sobre un tema por el que estamos preocupados para el día siguiente y, y soñamos, ¿no? Y soñamos cosas fantásticas, a veces cosas simbólicas, ¿no? Incluso en el mismo hecho de, por ejemplo, la cultura popular le da cierto simbolismo a elementos que se ven en los sueños, ¿no? Entonces,
qué sé yo, me he soñado con perro, ah, no, es ladrón, te vas a cuidar, ¿no? Ese tipo de cosas que son culturales, pero ahí es un ejemplo de cómo el sueño se está comunicando contigo, ¿no? Entonces el inconsciente está hablando de una manera simbólica en tu sueño. ¿Y qué es lo que pasa con las problemáticas, bloqueos, situaciones que las sientes como negativas, que quieres solucionar? Pues es posible que tengan pues un anclaje en lo simbólico también, algo que tenga que ver con una situación repetitiva en tu árbol genealógico, ¿no? O algún tema que se pueda encontrar después de una lectura de tarot. Entonces, sea cual sea el tema, si es un tema muy profundo, muy interno, una problemática que te atañe muy a tu interior, entonces hay que hablar con ese inconsciente de una manera simbólica como el inconsciente entiende. Entonces, por ejemplos, es por los que puedo pues, hacer entender un poquito más de lo que es la psicomagia, ¿no? Se dice, por ejemplo, que una persona que tiene problemas con el alcohol es en realidad un niño o es una persona que en su infancia no ha tenido una relación directa con lo que es el ser amamantado. O sea, no ha tenido una relación directa con su mamá. Ha habido algún tipo de alejamiento por cualquier razón y este niño se ha quedado sin la oportunidad de conectarse física, energética, emocionalmente con su madre, ¿no? Que es la alimentación, ¿no? Algo muy básico. Entonces, ya como adulto, pues parece que como adulto ya se olvida uno de tal vez de la situación en específico, pero sí se puede revelar simbólicamente a través del alcoholismo, ¿no? Entonces la botella es una forma simbólica de representar el seno materno. Y hay por eso una compulsión a volver siempre a la botella, porque nos acerca de alguna forma a nuestra madre y al seno de nuestra madre, ¿no? Y a ese momento en el que nos alimentamos de nuestra mamá, pero que aún más importante que alimentarnos para nosotros, el acercarnos a nuestra madre. Entonces, un acto psicomágico podría ser el recibir de nuestra madre, qué sé yo, que nos apapache, que nos agarre y nos debe de beber leche, ¿no? No directamente del seno, puede ser pues de una botella, no sé, pero que nos debe de beber leche. O que alguien represente a nuestra madre, si hay la imposibilidad de tenerla a nuestra mamá, que la represente y que nos dé de beber, ¿no? Puede ser leche de almendras, leche de coco, leche natural. La idea es el simbolismo de esto, ¿no? Y es posible que se pueda resolver, ¿no? Mucho depende de cada persona, como te digo. O sea, esta no es una receta para todas las personas que tienen problemas con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Sino que habría que ver exactamente cuál es la situación de esta persona, cuál ha sido la razón de su alejamiento, cómo se han dado las cosas para poder luego ir construyendo un acto psicomágico. Ahora, cuando hablamos de un acto psicomágico, la primera impresión a veces es que es magia, ¿no? Entonces, estamos hablando de curanderos, de chamanes que con 7 fumadas poderosas nos van a solucionar los problemas. No, es más bien eso, es conectarnos con algo simbólico en el inconsciente para solucionarlo de una manera simbólica también. Ahora, la magia está sobre todo en nuestro medio cultural sudamericano, ¿no? Bolivia
es muy rica en la cultura mágica. Por eso existe pues el Día de los Muertos, en el que compartimos una comida con nuestros seres queridos que ya no están en este plano, o las alacitas, ¿no? En la que pues en una miniatura pues simbolizamos el, la materia que queremos para el futuro, ¿no? Entonces ahí están nuestros sueños y nuestras esperanzas, ¿no? En PNL, por ejemplo, hay una forma de materializar tus sueños, que es hacer un muro de sueños en el que pones exactamente qué es lo que quieres. Si es lo que quieres una casa, entonces encontrar la fotografía de la casa que quieres, qué características tiene, si tiene 2 pisos, si tiene garaje, si tiene jardín, si tiene piscina, y ahí pues enfocas tu atención cada mañana en ese muro de sueños, con el precio que tendría esta casa, cuánto necesitas conseguir para poder comprarla o para poder construirla, ¿no? ¿Dónde la quieres tener? ¿Con quiénes quieres compartir esta casa? Entonces, toda esa información como que te da un objetivo para conseguirla. Mágicamente, en nuestra cultura popular boliviana, pues tenemos las alacitas, en la que objetivizamos ese deseo, ese sueño, mediante una miniatura de una casita, ¿no? Con su autito, con su jardincito, con su segundo piso, que sus graditas con pasamanos de madera, ahí vemos lo que queremos, ¿no? Y de alguna forma, pues, concentramos nuestros deseos y muchas veces eso se materializa, ¿no? Es Y entender, ¿no? El exacto. lenguaje del inconsciente y Ujú. mandar una proyección, digamos, de ese lenguaje para mandar otro mensaje, ¿no? Para que ese inconsciente lo capte y pueda entender lo que queremos arreglar, entre comillas, o cambiar o transformar, ¿no? Que Ujú. estuviera afectándonos. Personalmente a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo los actos psicomágicos y creo que mm, o sea, yo no me doy, la gente a veces no se da cuenta, pero sí hacemos muchísimos actos psicomágicos sin darnos cuenta, ¿no? Marianita, El micrófono estaba apagado. apagado. Sí, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, hay una frase, ¿no? Que a veces les digo en el curso, esto de vivir psicomágicamente, ¿no? O sea, efectivamente hacemos como pequeños actos psicomágicos por alguna situación que nos haya pasado, ¿no? Algo que nos devuelva de pronto a alguna situación, no sé, a ver, se me ocurre también como cuando nos llamamos el ajayu, por ejemplo, ¿no? También creo que podría ser, ¿no? Es un acto que requiere que estás llamando, digamos, ¿no? Si ya te has asustado, entonces vas a hacer eso, ¿no? O, no sé, te has caído y escupes en el lugar o vuelves a pasar, no sé, ese tipo de situaciones, ¿no? O estás ya tan consciente, ¿no? De las cosas que te están pasando, entonces tratas ya no de postergarlo y que se quede y sabes que puede haber una consecuencia, entonces tratas de resolverlo. Es como estar así bien atento, ¿no? Entonces Ujú. creo que eso es como vivir psicomágicamente. Sin embargo, un acto psicomágico eh, para algo bien eh, con, confuso, como algo bien complicado, digamos, ¿no? Que te está ocurriendo o es una herida del pasado, cosas así, requiere, ¿no? Como un proceso mucho más elaborado, ¿no? Entonces requiere como que también hacer un proceso terapéutico como esto, por ejemplo, del armado del árbol, ¿no? Que Ujú. ahí puedes identificar este temita y entonces se puede ya ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer para que esa persona pueda ejecutarlo, ¿no? Y el acto psicomágico en sí tiene que incomodarte, ¿no? O sea, tiene como un punto de eso, ¿no? De como que, ay, no, o sea, no me gustaría hacer esto, ¿no? Pero tienes que pasar ese límite, ¿no? Entonces el acto psicomágico te obliga a pasar ese límite para poder destrancar eso que te está impidiendo avanzar, ¿no? O eso que te está obstaculizando. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Entonces hay cositas como que, así como te he dicho, ¿no? Vivir psicomágicamente, entonces, no voy a hacer esto para transformar
me voy a dar un baño de hierbas, no, no sé, Claro, cosas algo así, ¿no? más, es Pues claro, como, pero sí, más mágico que psicomágico, digamos, ¿no? Y, sí. y además, ¿cómo llegar a la psicomagia? Y esto ahorita lo vamos a ver con el Vladi. Son pasos, ¿no? Porque también, como decíamos, estamos dentro de la línea de Jodorowsky, entonces hay unos como un camino que Jodorowsky recorre en su vida para poder llegar a, digamos, a elaborar lo que es realmente la psicomagia, ¿no? Entonces, por eso es que en el curso del árbol psicomágico es que entramos a estos recursos importantes, ¿no? Que, como les decía, son artísticos, ¿no? Y que nos pueden ayudar luego a construir o elaborar, o no sé si se dice recetar, pero digamos como que aconsejar o sugerir un determinado acto psicomágico, ¿no? Y es diferente cuando alguien te dice que lo hagas, porque si tú mismo, digamos, construyes tu acto psicomágico, puedes lograrlo, no es que no, pero puede que te como sabotees un poquito, ¿no? O no puedas ver realmente lo que necesitas y te pongas en una posición más cómoda, ¿no? Todavía te quedas en tu zona de confort, como dicen, ¿no? Mientras que si te da el acto otra persona con la que has trabajado, ¿no? En un espacio de contención, más que terapéutico, es de contención. Si esta persona te puede ayudar, ¿no? Te facilita a mirar esto. Entonces es diferente porque ya te está dando, ¿no? Unas ideas, unas sugestiones para que tú puedas hacerlas. Ahora, obviamente depende de ti plenamente el que lo hagas, porque yo te puedo dar, digamos, ¿no? Este acto psicomágico, pero depende de ti el que lo hagas, porque a lo mejor te incomoda tanto que no puedes hacerlo, ¿no? Sin embargo, mucha gente sí lo logra y entonces ¿no? Ocurre el cambio en ese momento, ¿no? Entonces, Y, bueno, y sí. también a veces se da que no, digamos, se receta un acto psicomágico y justamente es para que pueda, y si no lo logra hacer, a veces también es para que pueda resolver su problema, ¿no? Me acuerdo de algún ejemplo que nos habías dado, Vladi o Mariana, de un hombre que no aceptaba su calvicie, ¿no? Entonces, de acto psicomágico le han dado untarse con muchas basuras y porquerías en su cabeza. Y él no lo, o sea, era tan feo que no logró hacerlo y al final aceptó su calvicie, ¿no? Entonces también va por ahí, ¿no? Y sí, Sí, se ponen en una situación incómoda fuera de tu zona de confort para que justamente enfrentes ese miedo, ¿no? Generalmente muchas de nuestras a veces muchas de las cosas, de nuestros traumas, de las taras mentales que tenemos se deben al miedo, ¿no? Miedo a varias cosas. claro, vienen desde contratos familiares que tienes desde tu árbol genealógico, ¿no? Una idea puede ser, pues, no soporto esto, ¿no? No soporto hacer algo, ¿no? Qué sé yo, no soporto el ajo, o para mí es muy terrible el no viajar en vacaciones, tengo que hacerlo, pero tengo que hacer, si no, podría morirme, ¿no? Una cosa así. Ese tipo de ideas implantadas pueden venir desde el mismo árbol, ¿no? En el caso de este ejemplo que citabas, sí era un hombre que veía que se estaba quedando sin cabello y no soportaba la idea de ser calvo, y era realmente sufría mucho con la idea de llegar a la calvicie, ¿no? Entonces era terrible para él y por eso es que acude a una curandera de la que Jodorowsky aprende un poco lo que es el acto psicomágico, que no estaba conocido así. Jodorowsky es quien bautiza a estos actos como acto psicomágico porque tiene que ver con lo psicológico y la magia está en el resultado que produce, ¿no? En este caso, Pachita, que es la curandera, lo que le receta a este señor es, bueno, entonces tú vas a juntar tus orines y los vas a guardar por 7 días. Vas a conseguir eh, el, el desecho de las ratas y vas a hacer un ungüento de tus orines con el desecho de las ratas, la caca de la rata, ¿no? Y con esa cremita te vas a untar cada noche, ¿no? Y vas a dormir con un gorrito
y con eso pues vas a solucionar tu calvicie. Entonces él logra conseguir la caca de la rata, logra pues guardar sus orines, hace el ungüento, pero el momento ya de colocarse el ungüento en la cabeza dice, no, esto es insoportable, no puedo hacerlo. Creo que incluso lo llega a hacer una vez, pero era tan terrible para él hacerlo que dice, no, prefiero hacer esto a un lado, prefiero ser calvo toda mi vida a hacer esta burrera, entonces acepto mi calvicie. Y en realidad, ¿qué es lo que cura? ¿No? Él va por un problema capilar, él va por un tema estético. Entonces, ¿cuál es el fondo del asunto? La estética, el cabello, el fondo en realidad era la negación y el sufrimiento que él le producía la calvicie. Entonces no tenía que ver tanto con el tener o no tener cabello, sino el cómo veía él la calvicie, ¿no? Habiendo tantas personas en el mundo que viven calvos, pues para él era una cuestión insoportable. ¿Y qué es lo que hace este acto psicomágico? Pues le cura ese concepto que tenía, que posiblemente se esté repitiendo en su abuelo, en sus padres, ¿no? Que no han sido, que no han podido soportar la calvicie, que, qué sé yo, han usado peluquín, o ha habido una historia así en su familia, pero él logra superar este bloqueo, este concepto que no lo dejaba vivir en paz, ¿no? La idea de ser calvo. Y ¿qué es lo que cura? No cura su calvicie, cura el concepto de la calvicie y la relación que tiene con él. Por lo tanto, pues, sana algo más importante que el tener o no tener cabello. Sí, es bien impresionante lo que se puede hacer con los actos psicomágicos. Igual he visto el ejemplo de un chico que tenía mucho miedo a las etiquetas sociales, ¿no? Entonces él hace su acto psicomágico que se pega todas las etiquetas a las que él tenía miedo y se sale a la plaza principal, ¿no? A pararse ahí todo el día y aceptar las etiquetas. Entonces la gente leía las etiquetas, algunos se burlaban, otros solo lo veían, otros lo entendían como algo artístico. Bueno, en fin, y lo que él le ha ayudado a cambiar es que después de eso, cuando se va a su casa, pues ya no tenía miedo a las etiquetas sociales porque ya se había puesto todas las etiquetas que él tenía miedo, ¿no? Sí, es bien interesante, ¿no? O sea, hay varios tipos de actos, pero siempre recordar, ¿no? De que no es agarrar y a ver qué actos está recetando Jodorowsky, digamos, en el YouTube, ¿no? ¿Y por qué? Por eso es importante lo que hemos hablado del árbol en el anterior, ¿no? Porque justamente al poder mirar nuestro árbol, al ver los temas, los nudos, los problemas que existen, entonces podemos encontrar, digamos, un acto psicomágico individualizado, ¿no? Puede que a ti y a mí nos haya pasado exactamente lo mismo, pero tú vienes con otra historia, otros contextos, tu familia y yo también, ¿no ve? Entonces, obviamente, por más que compartamos la misma, aparentemente la misma historia, no es la misma, ¿no ve? Entonces, va a haber un acto diferente para ti y otro para mí, ¿no? Entonces, pero sí, son cosas así bien fuertes, ¿no? A mí todavía me acuerdo uno que es bien relevante, ¿no? De los actos que he leído de Jodorowsky, es creo de un hombre, ¿no? Que no tiene una buena relación con el tema de su padre, ¿no? Porque su mamá siempre hablaba mal del padre, etcétera, ¿no? Y pues él tenía, sino como un concepto muy malo de él, ¿no? Entonces, cuando ya en su vida adulta empieza a tener ciertos problemas en tema de pareja, incluso de sexualidad y cosas así, llega, creo, donde Jodorowsky y él, pues, encuentra, ¿no? La manera de este acto psicomágico para él, ¿no? Y que era que él tenía que hacer una escultura, ¿no? Una escultura, creo que era de barro, de su padre, y luego esta escultura creo que él tenía que llenarla de excrementos, ¿no? Tenía que llenarla con los excrementos, ¿no? Y luego tenía que llevarla donde su madre y pedirle que le ayude a lavar eso, ¿no? Entonces, o sea,
era como que necesitaba que su mamá limpie toda, toda la mierda, digamos, ¿no ve? Que le había echado, ¿no? O sea, toda esa basura que ella había hablado de él, ¿no? Sobre su padre, porque él tenía ese concepto, ¿no? De que su padre era eso. Ujú. Entonces necesitaba, entonces la madre tenía que ayudarle a limpiar, a lavar eso, y así entonces él sentía que, ya, ok, mi mamá, digamos, me ha ayudado a transformar ese concepto que yo tenía de mi padre, ¿no? Y entonces así pueden mejorar y avanzar en la vida. Eso, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente no quiere decir que si tú que estás escuchando tienes una mala relación con tu padre, te pasó algo similar, debas hacer eso exactamente, ¿no? En todo caso, sería mejor mirar tu propio árbol, ver realmente qué es lo que ha pasado con todo detalle, porque puede ser que el acto que necesitas es un acto totalmente personalizado para ti, Claro. ¿no? Y eso Entonces, tiene que eso. ver mucho con el inconsciente, ¿no? Porque mi lenguaje de mi inconsciente es diferente al tuyo y al del Vlad y al de todos, ¿no? Entonces, el lenguaje que tu inconsciente, o sea, el lenguaje que tu inconsciente habla es muy diferente al de otra persona, ¿no? Entonces, como dice, es personalizado. Entender el lenguaje y los simbolismos primero de tu inconsciente, de tu historia, de tu árbol, de lo que te ha pasado, ¿no? No siempre es igual los significados que les ponemos a los simbolismos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que contabas esto de la escultura eh, echada con caca, digamos, para una persona puede simbolizar eso, ¿no? Que le ayude a lavar, y para otra puede simbolizar otra cosa, ¿no? Entonces no se puede repetir. Sí, sí, por eso es que Vlad empezaba todo diciendo, ¿no? Que de los sueños, ¿no? Y Ujú. eso es parte dentro de justamente del camino que recorre Jodorowsky. Él, por ejemplo, hay una parte donde él explica, ¿no? El tema, de, por ejemplo, de los sueños lúcidos, el trabajo, ¿no? Con los sueños lúcidos. Pero es eso, ¿no? O sea, tú te puedes soñar con perro y significa una cosa y para mí significa otra. Ujú. ¿No? De repente para Vladi es, es mala suerte, no sé, significa ladrón, para mí no, es lealtad, que no sé qué, para ti, es un, ¿qué se llama? Un animal tótem, digamos, ¿no ve? Entonces todos podemos tener un concepto diferente de haber soñado con un perro, ¿no? Entonces lo mismo sucede, ¿no? O sea, cada quien tiene, como dice, su lenguaje, entonces hay que mirar. Entonces también ver cómo ha sido entendida en una familia, de pronto cómo se ha entendido un tema del aborto, ¿no? Y en esta otra familia, cómo se entiende. De repente en esta familia se entiende como algo natural y que puede ser nomás, y en la otra como un tabú que no se habla, ¿no? Entonces va a depender mucho de la mirada y de los conceptos, de las ideas que los integrantes de la familia hayan tenido sobre un determinado tema. Eso te da también, ¿no? Unos datos importantes. Por eso es que no todos los actos que vayas a leer en los libros de Jodorowsky o en sus videos se van a aplicar a tu caso así per se, ¿no? O sea, ya nomás, ya qué bien, a mí me pasó también esto, puede que no sirva, porque hay que hacer un trabajo Ujú. profundo de mirar tu árbol y de conciencia además, ¿no? Entonces de ahí va a salir y de identificar qué es lo que te incomoda, porque puede ser que de repente, ya, sí, a mí no me incomoda embadurnarle con cosas a esta estatua, pero si lo hago, no me va a servir, pero puede que a otra gente sí, ¿no? Entonces, por eso, o sea, hay que ver, es muy particular. Ujú. Sí, y está también este tema de, puede ser que también nazca un acto psicomágico de ti mismo, sin que otra persona te lo recete de una manera muy espontánea y natural, ¿no? Como lo he visto en mí misma, como lo he visto también en algunas anécdotas de otras personas, que no esté consciente de que estás haciendo un acto psicomágico, pero que ya cuando entiendes que es un acto psicomágico, ya dices, lo que he hecho había sido un acto psicomágico, ¿no? Entonces puede ser algo innato también que pueda nacer de uno mismo. Sí, sí, eso he ido descubriendo, ¿no? Que a veces pasa eso, ¿no? Creo que nos ha pasado alguna vez también con Vladi y también recientemente me ha pasado algo, ¿no? Ante un hecho específicamente concreto, ¿no? De que sobre todo este tema, digamos, que existe en la sociedad, ¿no? El tema de las violaciones, ¿no? De los abusos, del tema, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que
que los hombres, algunos hombres ejercen, digamos, sobre las mujeres. Entonces, ese tema está tan fregado, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me tocó, ¿no? Como, por ejemplo, con mi pareja, el hecho de que espontáneamente, al haber hablado de este tema, de un tema específico que a mí me ha movido bastante, ¿no? De una persona, que espontáneamente él hizo como un acto psicomágico de poder, digamos, ¿no? Como pedir disculpas a través, ¿no? De él, como él representa, en representación, digamos, de su género, a mi género, ¿no? Entonces era bien interesante, ha sido muy sanador porque he sentido que era como una especie de acto psicomágico, no solo para mí, ¿no? O sea, que me daba también esa tranquilidad y esa paz y todo eso, sino que también para él, y al mismo tiempo era como una cosa que se podía expandir, ¿no? Y yo dije, qué interesante esto de ver, ¿no? Que de pronto pueden naturalmente salir ciertos actos psicomágicos desde lo micro, ¿no? En este caso, digamos, era eso, así ahí, en ese lugar más pequeño e íntimo de la relación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Ahí en nuestra habitación, en nuestra cama, digamos, ¿no? Entonces, de poder, ¿no? De poder, de alguna manera, tratar de sanar, o sea, empezar por alguna parte, digamos, ¿no? De este problema que es tan grande y tan conflictivo, que es un tema social también, ¿no? Bien fuerte, pero que como lo decíamos en el otro video, es un tema que se origina en la célula, ¿no? De la familia, ¿no? Y el núcleo de eso son el hombre y la mujer, ¿no? Entonces ahí está, ahí se origina, ¿no? Entonces ha sido bien interesante. Entonces puede aparecer actos así como psicomágicos naturales que te pueden ayudar a sentirte mejor o a por fin soltar, ¿no? Un tema, que incluso de pronto es un tema que no te pertenece, pero que de alguna manera te sensibiliza, ¿no? Porque te estás identificando con la víctima, con las mujeres, y vivimos en una sociedad patriarcal y que tiene tantas cosas, entonces es como que estamos sintiendo las agresiones todo el tiempo, ¿no? Entonces ha sido bien interesante poder hacer esto y poder también entender que hay otra persona del masculino que está tratando, digamos, de tomar conciencia y de entender, ¿no? De que realmente es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y que también a él le afecta, no solo como hombre, sino porque también tiene una hija, tiene una madre, ¿no? Tiene hermana, ¿no? Entonces es fregado, ¿no? Entonces ahí a veces, como en este caso, ha salido espontáneamente un acto psicomágico. A mí se me ha dado igual que se me han salido algunos actos psicomágicos en la desesperación y en la incomodidad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para no sé, para sentirme mejor, ¿no? Entonces sí, es realmente bien importante, yo creo, entender cómo funciona esto de los actos psicomágicos y poder aplicarlo, pero claro que con todo el conocimiento también, ¿no? Sin replicar cosas que no son para ti, ¿no? Sino encontrar tu propio lenguaje, ¿no? Cada persona tiene su propio lenguaje y su propio inconsciente diferente a todos los demás. Entonces, no sé si quisieran aportar algo más de lo que es este magnífico tema de los actos psicomágicos que a mí me encanta. Me gusta ver igual, hay ciertos actos psicomágicos que ya son artísticos, ¿no? Bueno, cuando realizas un acto psicomágico tiene mucho de metáfora, ¿no? Y la metáfora es un recurso netamente artístico. Entonces, en la poesía encontramos metáfora, en el teatro encontramos metáforas incluso en el cine y la televisión, con metáforas narrativas, metáforas con imágenes, ¿no? Y la metáfora es pues una forma simbólica pues, de llegar a un punto, ¿no? Y este simbolismo es una comunicación directa con el inconsciente. Por eso es tan rico el teatro,
Cuando uno se conecta con una obra teatral en la que hay mucha metáfora, pues se conecta desde su vivencia, desde cómo ha sido educado, desde las cosas que ha vivido, y entonces interpreta lo que está viendo en un escenario, ¿no? Lo mismo pasa con la vida, ¿no? Venimos con un bagaje de información desde nuestra niñez hasta nuestra adultez, pero también antes de todo esto, ¿no? Desde la niñez de nuestros padres, desde la niñez de nuestros abuelos, y, y de alguna forma, pues esta información va corriendo hasta nosotros y se manifiesta simbólicamente. Entonces, simbólicamente, también le damos una solución. De alguna forma, utilizamos la metáfora. Entonces, es también una forma artística pues, llegar a esto, ¿no? Y por eso es que el arte es muy importante en nuestras vidas, porque es una conexión con nuestro interior, ¿no? Al conectarnos con la música, al conectarnos con el teatro, con la danza, estamos conectando también con nuestro espíritu, ¿no? La psicomagia tiene mucho de arte también, ¿no? Tiene mucho de simbolismo, de metáfora, que nos sirve para, pues, sobrellevar o solucionar o darle un cierre a ciertos temas, ¿no? Metafóricamente se puede pues, realizar eh, un, un, una necesidad que hayamos tenido en la niñez, ¿no? Si ha sido la falta de la mamá o del papá, pues metafóricamente se lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, traumas sexuales, ¿no? Eh, la ninfomanía o la frigidez pueden solucionarse de una forma metafórica también, ¿no? A través de la realización de tal vez hechos que tienen que ver tal vez una pulsión incestuosa con nuestra mamá o con nuestro papá, que es lo más natural cuando somos bebés, cuando somos niños pequeños, ¿no? Pero que la sociedad como que ve muy mal que en esa etapa de la vida ya estén mostrando ciertas actitudes sexuales, que simplemente es una exploración. Entonces, al crear una, una mirada negativa de esa exploración, el niño crece con que, lo que acabo de hacer es malo, por tanto yo soy malo y no puedo pensar en eso, pero se queda como grabado en un deseo de realizarlo, ¿no? Entonces necesita de alguna forma realizar, pero lo va olvidando, racionalmente lo olvida, pero inconscientemente está ahí, como que latiendo por debajo, ¿no? Y en algún momento, pues, explota como algo simbólico también. Por lo tanto, un acto psicomágico puede solucionar esta situación mediante la realización simbólica de ese hecho incestuoso, por ejemplo, ¿no? De una forma bien metafórica, y entonces el inconsciente como que se siente más saciado y por lo tanto se quita un peso de encima, ¿no? Ya pasó, ya se hizo, entonces esa metáfora ayuda pues a solucionar ese nudo con la infancia. Así es. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer un acto psicomágico para destapar alguna información muy, muy cerrada, digamos, de la familia y me ha funcionado realmente. No sé si porque mi energía ha cambiado o porque ha funcionado en mi entorno, ¿no? En realidad no sé cómo ha funcionado, pero funcionó. Porque era un acto psicomágico justamente para destapar un secreto, algo así un tema muy tabú considerado en ese momento que se destapó, ¿no? Que yo sí lo tenía consciente, pero las demás personas como que no querían verlo. Entonces hice el acto y las demás personas pudieron contarme como que este tabú, esta historia, este secreto familiar que como dicen en los árboles genealógicos afecta, ¿no?
Entonces, no sé si cómo ha podido funcionar, pero funcionó, ¿no? Porque no era algo directamente para mí, pero afectó a los demás, ¿no? Afectó de manera positiva. Claro, por supuesto. Entonces sí, existe eso, ¿no? De que al sentirte mejor con algo sanado, entonces es también una influencia para que los miembros de tu árbol, pues, sanen una parte también, ¿no? Que hay una conexión ahí en la familia. Ujú. Sin embargo, siempre es un trabajo personal, ¿no? Sí, sí, yo quisiera compartir algo que, igual así como la Ceci, ¿no? Que de pronto uno se queda como que, wow, ¿qué pasó acá, no? Resulta que en alguna ocasión eh, yo estaba armando mi árbol genealógico y sentía que habían algunas cosas que estaban así como que trabadas, ¿no? Entonces, eh, necesitaba completar mi árbol, estaba incompleto, ¿no? Entonces necesitaba el nombre, ¿no? De un miembro de la familia, concretamente de un abuelo, ¿no? Pero no sabía, desconocía totalmente su nombre, ¿no? Entonces hice como un ritualcito, ¿no? Como eso, ¿no? Así como una metáfora o algo así, de poder poner su nombre en el árbol, ¿no? Porque era como que estuviera ahí negado, ¿no? Vetado, pero tuve como que pedir permiso, ¿no? A la abuela que pues no había dejado poner, ¿no? Entonces hice eso y fue una cosa así bastante catártica, ¿no? Entonces, pero al final recibí como el permiso de ponerlo, ¿no? Aunque ni sabía su nombre, pero por lo menos poner el abuelo, ¿no? Que aparezca, que tengo un abuelo así, ¿no? Eso puse, ¿no? Abuelo, ya. Sentí eso, ¿sí hubo? Eh, muy, no sé, si quieren pueden llamarlo muy espiritual o algo así, pero funciona para mí eso, ¿no? Entonces ya me sentí como que más tranquila y ya listo, ok. ¿Y qué quería? O sea, yo, ¿qué buscaba al hacer eso? Sentía que al no tener esa información, algo estaba así como que trancando, ¿no? Mi vida, ¿no? Eh, y pasó no mucho tiempo, serían como unas 2 semanas o algo así. Me encontré con una tía y charlando así de una cosa y de la otra, de pronto se le salió esa información. O sea, se le ocurrió, pues me estaba contando cosas y de pronto me dijo, ¿no? Así como tu abuelo fulano de tal, así, ¿no? Y yo, ¿qué? Así, o sea, porque mi abuela ya está fallecida y todo, ¿no? Ella sabía el nombre, algo que nunca yo lo sabía, ¿no? Y entonces yo, no tengo que anotar esto, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? Y entonces tuve en ese momento la oportunidad, ¿no? De escucharle y después de preguntarle más cosas, y así me enteré del nombre y de otras cosas más, y ahí recibí la información que necesitaba, ¿no? Y Ujú. dije, o sea, he hecho ese pequeño acto simbólico, ¿no? De decir, sí, sí, tengo un abuelo y lo pongo acá, y no habían pasado ni 2 semanas, así, en los 30 y tantos años, digamos, que tenía en ese momento, y 38 creo, o 39, de pronto así salió algo que estaba oculto, que nadie lo decía, nunca lo dijo, nunca se supo, era como si no existiera, así, se le salió así, ¿no? Naturalmente en una conversación. Y así de esa manera, entonces yo entendí, ¿no? Quién era mi abuelo, conocí su apellido y toda la cosa, ¿no? Entonces yo era así, wow, ¿no? Y eso me condujo a otra cosa, porque me dio otro dato y entonces ya pude ver otros miembros de ese linaje. O sea, no solamente conseguí el nombre del abuelo, sino también de un tío y así, ¿no? Y de varias cosas. Y yo era, qué interesante, ¿no? Y le dio mucho sentido, ¿no? A algo que para mí era, ¿de dónde sale esto que siento hacer? ¿De dónde viene? Pues parece que venía de ese lado, ¿no? Venía de ese lado y entonces ya tenía sentido. Entonces pasa ese tipo de circunstancias también, ¿no? Son así pequeñas cosas que uno de pronto decide hacer, ¿no? Pequeños Ujú. actos. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? O sea, yo siento que hay la intención, hay el inconsciente, hay también el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, no sé, es como una energía que se está moviendo ahí, creo, ¿no? Sí. Entonces es por eso que ocurre esto, ¿no? De que tú hagas algo y de pronto se mueva
una información. Pasa igual con las constelaciones, ¿no? Eso es lo interesante de las constelaciones familiares. Hacen unos movimientos, ¿no? En el tema de los miembros de la familia, ¿no? O sea, igual es como un teatro, digamos, ¿no? O sea, las posiciones, la mirada, o sea, hay varias cosas, ¿no? Y pues al poco tiempo se deja como reposar esa información para ver qué es lo que cambia, qué pasa. La mayoría de la gente a veces no necesita hacer mucho para que el miembro tal de la familia así, se exprese, cambie de actitud o alguna cosa, o salta la información, fluyen las cosas, así, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, creo que hay mucho también de eso, ¿no? Es como una energía. No necesariamente tienes que írselo a contar a tus familiares, ¿no? No es que se los has contado, simplemente mueve la energía. Eso es bien interesante, ¿no? Quizás ahí está esto que hablamos de lo mágico, ¿no? Sí, es un movimiento energético totalmente. Y lo mismo me pasó en la construcción del árbol. Cosas que no sabía, me llegó la información así porque las personas han empezado a hablar de la nada, sin información que me faltaba del árbol, o se han expresado cosas que nunca decían y historias que nunca había escuchado. Entonces, creo que ahí hay un movimiento energético fuerte. Y a mí me pasa en la construcción del árbol que ha sido tan fuerte que tenía que descansar un rato, ¿no? Porque ya estaba muy movido, o sea, muy movida yo por recibir tanta información, ¿no? Porque es como que hubiera estado callado todo el tiempo, mi árbol, así bien, bien callado, y de pronto todas las voces hablaban al mismo tiempo, entonces necesitaba así como una pausa, pero es bien increíble cómo se mueve a nivel energético, ¿no? Todo este tema del inconsciente colectivo a nivel familiar también, ¿no? No sé, están apagados sus micrófonos ya. Ahora sí. Sí, totalmente. O sea, se va reflejando, ¿no? En varias cosas y a través del entendimiento justamente de cómo se refleja y la situación de dónde viene es que se puede, pues, construir un acto psicomágico que sea adecuado para una persona en específico, ¿no? Entonces, para cada Ujú. quien es algo diferente. Como tú dices, en sus propias experiencias, pues uno puede encontrar una forma de realizar un acto psicomágico que libera de alguna manera, ¿no? A veces la misma vida te pone en una situación en la que pues realizas una especie de acto psicomágico en la que cambian muchas cosas. Entonces, esto para alejarlo un poquito de lo que a primera escucha parece, ¿no? Parece algo más de las 7 fumadas poderosas y toda la cosa que no tiene que ver con esto, sino más bien con una forma de conectarnos, una forma artística, metafórica, con una solución en nuestras vidas, ¿no? Sí. Así es. Bueno, creo que hemos hablado todo lo de psicomagia, ha sido una entrevista bien interesante. Y bueno, voy a ir viendo qué temas más vamos a hacer para más adelante para tenerlos igual en otras entrevistas. Agradezco mucho su presencia, Mariana y Vladi, eh, en mi canal. Como siempre son bienvenidos y pues espero tenerlos a los dos en otras oportunidades para profundizar temas. Este tema es tan interesante de psicomagia Mm. que me quedaría hablando pues toda la noche, digamos, ¿no? De experiencias, de los actos psicomágicos de Jodorowsky, de mi propia experiencia también. Es un tema súper amplio. Incluso yo lo considero como acto psicomágico hasta el pintado de mestralas, ¿no? Es que es demasiado amplio, ¿no? El tema de psicomagia. Y bueno, espero tenerlos para otras entrevistas para hablar así ya más puntualmente dentro de lo que es la psicomagia, temas así más puntuales y poder ampliar pues esta información que me parece súper interesante y que la gente conozca, como tú dices, Vladi, que no es algo, eh,
rituales mágicos, entre paréntesis, ¿no? Magia y vudú, digamos, ¿no? Sino que es un lenguaje psicológico para el inconsciente, ¿no? Es dar solución mediante un lenguaje psicológico para llenar tu inconsciente de alguna solución, ¿no? Una información ahí para solucionar. Y claro, necesita de información, el inconsciente necesita información en forma de metáfora, porque así le llega, ¿no? Así también el inconsciente transmite en metáfora. Entonces Exacto. es algo muy, muy lindo, ¿no? Que quisiera ir profundizando y ahí ya voy a ir viendo los temas y les voy a ir avisando qué temas quisiera hablar, ¿no? En alguna otra entrevista hablar solo de los actos psicomágicos, todos artísticos, de pintura, todos de Jodorowsky, todos de esos actos psicomágicos igual así súper chocantes que también hay. Entonces, Ujú. todo eso es un mundo, ¿no? Esto de los actos psicomágicos que a mí me ha gustado muchísimo. Entonces, espero tenerlos a ambos para otras charlas, otros videos, otras profundizaciones de otros temas también. Marianita, no sé si Gracias. tienes algo que decir. Sí, gracias, Ceci. Además que esto último que decías, ¿no? Por ejemplo, esto de pintar los menstrualas o los artes menstruales, ¿no? Para las mujeres eso es muy, muy importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las carpas rojas, creo que este es creo que es un acto psicomágico muy importante por todos los tabús que se generan respecto a ello, ¿no? Además que cuando hablamos del tema de sangre menstrual, estamos hablando de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de nuestros ciclos, de nuestro ser mujer, de muchas cosas, de la maternidad, de mil cosas, ¿no? Entonces, resulta que es algo tabú, que mejor no se habla, se tapa, se invisibiliza, ¿no? Incluso te enseñan a tenerle asco, ¿no? Hay mujeres que nunca han tocado su sangre menstrual, ¿no? Entonces, el que te dé asco tocar tu sangre menstrual y que tengas que tocarla, es incómodo. Hay muchas mujeres que les incomoda eso. Entonces, hay algo que sanar ahí, ¿no? Hay algo que resolver ahí con tu propia feminidad, ¿no? Entonces, tienen X problemas, así, una serie de problemas puede ser, de conflictos. Entonces, eso lo hecho de poder tocar tu sangre ya es un primer paso, ¿no? Es como, y el hecho de agarrar y luego con eso transformar esa idea de que era algo feo, algo asqueroso, algo tabú, algo que no sé qué vergüenza, que estás manchada, etcétera, que puedas pintar, digamos, una flor, algo bonito, algo hermoso, transformarlo como en un arte, es pues así como una reconexión contigo misma, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es bien liberador, ¿no? Entonces, creo que eso es un acto psicomágico muy recomendable para todas las mujeres y en los círculos de mujeres a veces se puede trabajar esto de manera personal también, ¿no? Entonces, como cada quien de pronto puede explorar esta área, ¿no? O la siembra de la luna, que también, ¿no? Que es la siembra. Quizás Ujú. uno de esos temas interesantes de conversación podría ser ese, por ejemplo, en una siguiente ocasión, ¿no? De Claro que poder sí. compartir un poco, ¿no? Cómo hemos experimentado, tal vez se puede invitar a algunas otras chicas de la Carpa Roja o algo así, o sea, qué hemos sentido cuando hemos tocado por primera vez nuestra sangre o cuando hemos recogido nuestra sangre, ya no en una toalla así de esas que se echan a la basura, sino en la copita o en otra cosa y que hemos hecho la siembra, o sea, ¿qué ha cambiado en ese momento para nosotros, ¿no? Es un acto importante de, sí, por usar esta palabra como de empoderamiento de ti misma, ¿no? O sea, de recuperarte a ti misma, recuperar tu poder personal, recuperar tu ser mujer, tu reconexión con la tierra y con todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que ese sería, por ejemplo, hay un tema bien bonito y entenderlo desde esta visión, ¿no? También de la psicomagia, porque es una metáfora también, ¿no? Ujú. De, Es muy hermoso, sí. ujú, Es realmente muy, muy hermoso y es un tema para largo, ¿no? Porque hay diferentes ujú, experiencias. Si bien es un acto psicomágico general, ¿no? Que todas las ujú, mujeres lo podemos hacer, pero cada mujer tiene una experiencia distinta, ¿no? Y ahí ujú, está lo que exacto. tienen que sanar de manera distinta, ¿no? Claro, y Pero lo que claro, pintarás también, ¿no? y lo que Lo pintas que y todo, ¿no? pintarás y todo eso. Ujú. Entonces sí, Gracias, queda Ceci. pendiente. Gracias, gracias Vladi, gracias Mariana. Pues esperamos tenerlos para la próxima, para el próximo video, para otros temas o para hablar de esto de los artes mestralas, que me parece súper interesante.
Y pues me despido de todos ustedes, muchas gracias, agradecida siempre por contar con su compañía de Marianita y Vladi, y también invitar a los otros integrantes de Energía Femenina a que puedan acompañarnos con otros temas también. Muchas gracias, un abrazo de luz y nos vemos para el próximo video. Chao, chao.